Estábamos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Peter chapter 1 verse 2. Y allí dice la palabra del Señor. Esto no son... a ver si lo diré. Había un hermano que de vez en cuando salía en la iglesia y decía, os voy a compartir una... No recuerdo la palabra que utilizaba, pero reflexión. Bueno, una reflexión yo entiendo que es algo tuyo. I remember somebody said, I want to Pero- share my reflection, Lo que vamos a leer en esta mañana no es una reflexión my thoughts. I want to share you my thoughts, but these are not my que thoughts. tuvo Pedro, They're not thoughts that como Peter podía tener had, otra reflexión Pablo just like Paul had his own o thoughts, cualquiera de los demás apóstoles. or other apostles had No, their no, own no, thoughts. esto no es una reflexión. No, these are not thoughts that Esto we es la have. palabra de Dios This is the Word of God, inspirada por el Espíritu Santo, inspired by the Holy que es lo que Spirit. nos enseña la Biblia, que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. See, the Bible teaches us that the people of God wrote this inspired by the Holy Spirit, Y esto es palabra de Dios. and this is the Word of God. La palabra de Dios no es opcional. And His Word is not optional. La palabra de Dios es absoluta y definitiva. His Word is absolute, it's De manera que, definite. como yo digo a veces, por favor, un poco de seriedad. Un poco de seriedad. So let's take this Bueno, seriously. yo sé por qué digo esto. 1:10. 1 verse 10. Por lo cual, hermanos, mira, habla a los hermanos, habla a los cristianos. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mira, esto es una exhortación del apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y le dice a la iglesia, a los hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. It's Peter telling the people, make sure to strengthen your calling and election. En esta mañana hablaba Dani acerca de la elección de Dios. And Danny was talking this morning about God's election. Dios nos eligió God elected porque us, quiso, muy bien chose dicho, us, because He wanted to. como dice el mismo Señor, sí, Padre, porque así te plugo, porque quisiste. Because you wanted. Y no nos escogió porque nos viese aptos. He didn't choose us because He thought that we were good enough. Entre todo lo que Él tenía para escoger, no había nada apto. Because among all that He had to choose, there was nobody good enough. Pero Él nos escogió para hacernos aptos, santos, sin mancha delante de Él, por medio de Jesucristo. But He has chosen us to make us accepted through Jesus. Ahora mira, cuando Dios te escogió, Now, when God chose you, no te escogió condicionalmente. it was not conditional. Mira, tú vas al mercado y escoges la fruta, ¿te pones el guante de plástico tú? Si no, dime a qué mercado vas para no ir yo. Te tienes que poner el guante de plástico y escoges tú allí la fruta, ¿eh? You put your plastic gloves when you go to the fruit store. O los tomates, o en fin. You choose the fruit. Y vas escogiendo que no haya ninguno podrido ni You tocado, check y there's vas no echando ahí en rotten tu bolsa. one, no ugly one, and you Vale, y choose te the lo llevas a best. tu casa. And you take it home. Pones allí en el frutero. You put it in the vase. Al día siguiente traes más fruta y tal. Siempre hay bowl. una pera que se va quedando ahí abajo en el fondo. There's always this pear that is left at the bottom. Y cuando vas a sacarla resulta que está tocada, ya está podrida. And when you finally get it, it's already rotten. Entonces la coges y la tiras So a la you basura. take it and you throw it away. Dios no hace esto. But God doesn't do this. Dios te escogió God chose y you, te escogió para siempre. and He chose you forever. No te escogió en base a tu buen hacer He doesn't choose you because of what you did good, y jamás te desechará en base a tu mal hacer. and He will never throw you away Esto because no of what es you did una bad. carta abierta ni un permiso para que cada uno haga el mal sabiendo que This is Dios no te not va a desechar. No es así. permission to do evil, La cosa no funciona así. because it doesn't work this way. Ni ninguno de los nacidos de Dios funciona así tampoco. Nobody that is born again Pero works, hay
has this temporadas mind. en la vida, hay situaciones que vienen, se queda uno allí en el fondo del frutero y cuando van a echar mano estamos un poco picados. But there are times in life where you're just left there and they Pasa. grab you and you're all a little bit A todos rotten. nos pasa, todo, happens to all todo of nuestro us. camino no es todo limpio y recto que debiera. Tenemos Our a path is veces not as straight and clean as we would like it to be. nuestras cosas. Pero el Señor no desecha, But the Lord doesn't throw us porque away. la obra del Señor Jesucristo es completa y perfecta. Because the work of the Lord Jesus is perfect and complete. Y con ese sacrificio suyo hizo perfectos también para And siempre with a that los sacrifice, apartados. He made perfect those who He chose. Esto es definitivo. That's definite. Dios te escogió God te chose escogió you. para siempre He chose you forever. y eres suyo para siempre. And you are His Y no hay forever. suficientes diablos en el infierno para cambiar esto. And they're not demons enough to change this. Ahora, ¿cómo dice aquí entonces el apóstol Pedro que procuremos hacer firme nuestra elección, nuestra vocación? So why ¿Qué- does Peter say, ¿Qué pasa aquí? make sure to strengthen and make firm your calling and election? ¿Qué quiere decir? Que nuestra elección y nuestra vocación no es firme y nosotros tenemos que procurar hacerla firme. ¿Eso es lo que quiere decir? Does it mean that our calling and election is not firm, that we have to make it firm or strengthen it? Pues no puede decir eso de ninguna manera. He cannot mean this. Hay otra versión There's another de version la Biblia que aclara muchísimo más esto. Y allí dice, ya que Dios os ha llamado y os ha escogido, It says, ya que esto es un hecho, because God has called you and chosen you, ya que Dios os ha escogido, because He has already done that, procurad vivir conforme al llamado y no fracasaréis en vuestro andar cristiano. make sure that you live according to your calling so that you don't stumble or fall. Ya que sois elegidos, Because you already are called, esto es inamovible, this cannot be pero changed. ya que esto es así, Because you are Sed- called, sed diligentes be diligent y procurad vivir and make sure to live conforme al llamado y a la elección que Dios ha hecho con vosotros. according to the calling and election. Y Pedro dice aquí en Valera, haciendo estas cosas no caeréis jamás. If you do this, you will ¿Ves? never fall. Siendo diligentes en If cuanto you a do estas what? cosas, If no, you're no diligent caeremos. with all O como this. dice esta otra versión, no fracasaréis en vuestro andar cristiano. Or this verse says that you will not fail in your Christian walk. Fracasar en un momento determinado en nuestro andar cristiano no significa que hemos perdido la elección. Eso es imposible. Now, if you fail, that doesn't mean that you have lost that election. That is impossible. Es imposible. That's impossible. Pero bueno, esto es como una especie de exhortación de parte de Pedro para la iglesia. But Peter is bringing this exhortation to the church. Mira, procurad Make vivir sure, try to be conforme a lo que sois. eager to live according to who you are. Sois hijos de Dios. You are children of No God. sois hijos del diablo. You're not children of the devil. Pues sencillamente vivid como hijos de Dios. Well, live as children of Y God. pon un poco de empeño en ello. And hey, Que be intentional. hay muchas cosas que tú puedes hacer, muchas cosas de tu parte. Hazlas. There are many things that you can do. El dicho este que dice que la mujer de César no solamente debe serlo, sino que además debe parecerlo. You know, there's a saying that says that the wife of Caesar has to be and look like it. Puesto que nosotros somos elegidos, Because we are the hombre, elected, vamos a dar un testimonio, vamos a parecerlo también. let us testify and En la medida que esté de nuestra mano, may we look like the elected que hay also. mucho que está de nuestra mano There's so much that we can do. y podemos hacer en ese sentido. Hay otro dicho que dice que por bueno que sea el caballo, There's another saying that says, as good as a horse is, necesita espuelas. it needs something, espuelas. Que tiene I don't know the oídos word in para oír, English. que oiga. Mira, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10. Es una exhortación que está aquí para nosotros en la palabra. No que tengamos que ganar nada, está conseguido, está todo hecho. Pero la palabra es, puesto que esto es así, venga hombre, demostrad lo que sois y dad un ejemplo. 1 Corintios 10, 1 Corinthians 10. ahí hay un pasaje
1 Corintios 10, dice el apóstol Pablo aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, mira, vengo yo Verse subrayando estas palabras, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero ese versículo 5 dice, pero de los más de ellos, fíjate, no dice de unos cuantos o de unos pocos, dice que de los más de ellos no se agradó Dios. Hombre, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y tú puedes decir que tiene que ver esto conmigo. El versículo 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y vuelve a repetir el versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mira, hay un versículo que hemos leído estos domingos de atrás, creo que hemos tocado estos versículos. Uno está en el libro de Éxodo. There's a verse that we have read in previous Sundays. It's in Exodus. Éxodo, movemos así un poco la Biblia, Génesis, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 12 12, y los versículos 37 y 38 dice allí. 37 and 38. Esto es un poco lo que acabamos de leer en 1 Corintios 10, ¿ves? Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 de a pie, sin contar los niños. Pero mira lo que dice el 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. No eran los israelitas, no era el pueblo de Dios. Se unió a ellos una gran multitud de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado y tal. Y la otra cita es un poco más adelante, que fue la que vimos hace, creo, un par de domingos, en el libro de los Números, And also in the book of Numbers, en el capítulo 11, 11, y el versículo 4, 4. dice allí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, ¿ves? Acabamos de leer que se unió a ellos multitud de gente que no eran el pueblo de Dios, se pegaron a ellos, salieron con ellos, aprovecharon un poco el tirón y el momento y tal, pero no eran del pueblo de Dios, sencillamente se mezcló, dice aquí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, pues bueno, tuvo un vivo deseo, citábamos el domingo que esto es una pasión carnal, y los hijos de Israel les imitaron, un poco se hicieron como ellos, y volvieron a llorar y dijeron quién nos diera de comer carne, etc. Mira, esto es debido a que iba con ellos una multitud mezclada See, this happened because there was a mixed multitude among them y los contaminó. and polluted them. Me gustan los dichos que hay en España. See, in Spain there are good sayings, Es que son dichos que Refrains. con poquito aclaran tanto. and with few words they say a lot. Hay un dicho que dice que no es oro todo lo que reluce. It says, it's everything that shines is not gold. No es oro todo lo que reluce. Not everything that No, shines señor. is gold. No, señor. Están con ellos, sí, se juntaron con ellos. They were with them, yes, they were. Eso quiere decir que simpatizaron, a lo mejor hasta terminaron creyendo lo que ellos creían. No. Does that mean that they ended No. up believing everything that they believed in? No. Y el pueblo de Dios no tuvo ningún beneficio de ir junto con esta multitud mezclada, porque al final les arrastraron a llorar por
bobadas. And the people of God did not benefit at all from going with the mixed multitude. There was no benefit in that. El Señor Jesús, dice, hay un versículo ahí en Lucas 11:23, el Señor Jesús dice, el que no es conmigo, Luke 11:23. Jesus says, whoever is not with contra me mí es. is against me. Oye, no deja un huequito, ni siquiera allí tierra de nadie, donde tú puedas colocarte así un poco de perfil. There is no space for being in Él between. dice claramente, el que no es conmigo, He says, he who is not with me contra mí es. is against me. Anticristo. Antichrist. Anticristo significa contra Cristo. Antichrist means against Christ. En el mismo versículo dice, y el que conmigo no recoge, And he says, he who does not gather with me, desparrama. he scatters. De manera que no deja lugar a mezclas ni a medias tintas. El Señor es tan claro. So Jesus doesn't allow any in-between area. He is very clear. Ahora mira, si leemos aquí en Lucas capítulo 17, Also in Luke 17, we read, Lucas 17, el versículo 20, verse 20. mira, hay unas palabras que el Señor dice va aquí por los versículos, no sé, quizá finales de este pasaje. El 20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Sabes? Jesús les dijo, mira, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ya entre vosotros. El reino de Dios es algo del corazón, es algo que se vive en el corazón. The kingdom of God is within you. It is in the heart. You live it in the heart. Habrá un reino definitivo de Cristo que vendrá un día cuando Cristo venga a reinar en la tierra. There will be a definite kingdom, Pero el reino de Dios, but the kingdom of con God, todo lo que eso conlleva y supone, Jesús dice, está ya entre vosotros, Jesus is already está here with en vuestros you. corazones. It is in your hearts. Muchos de vosotros que creéis en mí, Many of you who believe in me, estáis ya viviendo en el reino de Dios. you are already living the kingdom of God. Y dijo a sus discípulos, el 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Porque mira, la venida del hombre será como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Quiere decirse, cuando un relámpago de estas dimensiones cae, es que ilumina el cielo desde el oriente hasta el occidente. Es algo tan soberbio, tan grande, tan llamativo. Y dice Jesús, así también será el Hijo del Hombre en su día. Quiere decirse, no va a pasar desapercibido. No os dejéis llevar por los que dicen, está aquí, está allá, porque salió por ahí un cantamañanas que arrastra detrás de sí un grupo de gente. Tal. No, dice, no os dejéis engañar porque la venida del Hijo del Hombre será algo majestuoso. Será como el relámpago cuando fulgura y resplandece. El 25 les dice, pero primero es necesario que padezca mucho. Estamos todavía en tiempos, él estaba sin haber pasado por esa cruz. Y sea desechado por esta generación. Desechado por esta generación. Luego el 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Mira, esto es para tomarlo y meditarlo tranquilamente. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Cómo serán aquellos tiempos antes de que tú aparezcas? Jesús dice, mira, será como en los días de Noé. Vete y mira ya el capítulo 6 del Génesis y mires un poco aquellos pasajes a ver qué dice Dios de cómo era la gente y qué cosas hacían en los días de Noé, justo antes de venir el diluvio. Jesús dice en el 27, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, Verse 27. hasta el día en que entró Noé en el arca. En este mismo versículo, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús dice, y no entendieron. Aquí no están esas palabras, pero en Mateo están. Entró Noé en el arca, dice, y no entendieron. Estaban embuidos en su comer, beber, casarse, darse en casamiento, que en principio no tiene nada de malo, pero cuando es el todo de la vida,
pierden de vista a Dios, terminan siendo, como dice Pablo, amantes más de los placeres que de Dios, y se pierden, y no se enteran de nada. Dice, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Y el 28 dice, pero asimismo, como sucedió en los días de Lot, menciona los días de Noé y menciona los días de Lot. Igualito que el difunto de su abuelito, como decía el otro. Igualito que los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será, así, y no de ninguna otra manera. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. De manera que da bastantes detalles de cómo va a ir aquello. Mira, en aquel día, dice, el que esté en la azotea, estos son versículos que pueden parecer un poco extraños, pero los entrelazamos con lo que hemos leído al principio de la reunión y la exhortación de Pedro y tal. En aquel día, el que esté en la azotea, Verse 31. y sus bienes en casa, no descienda para tomarlos. Y el que esté en el campo a sí mismo, no vuelva atrás. ¿Cómo es posible que haya un incendio pavoroso How can there be a great fire, for en example, una casa in a house? y en lugar de coger a tus niños y salir corriendo de And allí, instead of grabbing your children, run vayas a out, buscar el maletín que tenías guardados allí, 16.000 euros? you El go maletín, ¿dónde he inside dejado because el you need maletín? the case that has all the money. Esto es lo que el Señor quiere decir. This is what Esto the y Lord is ninguna otra saying. cosa. ¿Ves? No hay ningún problema en trabajar, en comprar, vender, comer, He's beber, saying casarse. There's Es nothing lo bad hacemos todos. in getting married, eating, El problema es drinking, el buying, maletín. selling. El The problema problem is Es que tu corazón esté de tal forma en estas cosas y en este mundo, that your heart is in this world que so much venga el día del Señor that even the day of the y tú Lord estés comes pensando en el maletín. and you're thinking of your things. Sí que me entiendes. Y tú dices, bueno, ¿y qué cambia eso? Porque si yo soy un elegido, And you're thinking of your briefcase. da igual. You say, but if I'm Sí, pero mira, a el hecho chosen de one, que it's the same. en un momento como ese tú vayas a buscar el maletín, puede poner de manifiesto que tú no eras un elegido. But if in that moment you are thinking of your briefcase, that would mean that you're not one of the Así de elected. claro. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos fueron all were bautizados en baptized Moisés. in the cloud and in Todos the Red comían Sea. de la roca que era Cristo, todos bebían de la roca que era Cristo, All todos, ate todos. From the rock that is Todos. Christ, all. Pero a la hora de la verdad, But in the end, no era oro todo lo que reluce. not everything that shines is Y gold. la Biblia dice que de la mayoría de ellos el Señor no se agradó. And the Bible says that he was not pleased with most of them. Entonces de ahí la importancia de que confirmemos nuestra elección. That's why it is important to do this, Quiere to decir, confirm our election. Si yo soy un elegido de Dios, o tú, y lo somos Meaning, if indiscutiblemente, I am an elected of God and you and we no are, podemos tener como lo primero en nuestro corazón el maletín. we cannot have that briefcase puede as ser. the first thing in our El lives. Señor lo dijo y lo comentábamos esta semana de atrás claramente. No podéis servir a Dios y a las riquezas. We talked No about this podéis. in previous Sundays. You cannot Es imposible. praise God and other things. Qué buen siervo es el dinero, See, money is a good servant, pero qué mal señor es. but he's a bad Lord. Este pasaje donde dice el Señor Jesús que había uno que había tenido una cosecha fabulosa. Jesus talked about a man that had a wonderful harvest. Ayer escuchaba algo en este sentido que me llamó la atención. Había tenido una gran cosecha. He had a great harvest. No la había robado ni había trabajado He y hadn't stolen it. It was his work. se encontró un año con una gran cosecha. And one year he had this great harvest. Y él dijo, "Ah, ahora sí que ya And me he said, tocó el gordo. now I have succeeded. Ahora voy a tirar los hilos, los voy a construir mayores
porque en estos silos que tengo no me coge esto, silos grandes donde yo pueda guardar toda esta cosecha. I'm going to build bigger storehouses because the ones that I have are too Y small. hasta ahí todo estaba bien, That was all correct. porque era un agricultor que había años que recogía algo más, años un poco menos, pero este año fue tal la cosecha Because it was his job. It's what he did. que tuvo que guardarla en silos nuevos. And he had a great harvest that year and he needed bigger eso- storehouses. Cambió su corazón. But that changed his heart. Ahora ya no estaba tan dependiente de Dios. He was not depending Ya su corazón on no estaba God tanto en el Señor. anymore. Decía, Señor, envía la lluvia que si no este año. He was not thinking, Lord, I need you No. to send the rain because if you don't, Me da igual si llueve este año o no. Yo tengo aquí ya almacenado para muchos años. he said, Dice I eso la don't care if Escritura. it rains or not. I have a lot. Alma mía, habla consigo Oh, mismo. my soul, he talks to himself. Come, bebe, disfruta, regocíjate porque Eat. tienes almacenado para muchos días. Eat, drink, enjoy, celebrate because you have stored enough for many days ¿Ves? Este or es el many problema years. que el Señor quiere hacer ver aquí con claridad. En el día de mi venida, si tú estás en la azotea de tu casa, no bajes a coger el maletín. And Que Jesus se is vea con warning claridad que tu people. corazón está. In the Diga, day of- bendito sea el nombre del Señor, por fin el Señor vino a buscarme. El maletín que se pudra, que se queme, yo voy al lugar mejor. In the day of my coming, don't think of your money, of the Pero- briefcase with the money. Si mi corazón está en el maletín, ¿realmente soy yo un elegido? If my heart is there in the briefcase, am I really a chosen one? Donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro Where your corazón. treasure is, your heart ¿Dónde is. está tu tesoro? ¿En el Cristo que viene, que tú le estás viendo desde la azotea, My o en el treasure is in maletín the que está Christ allí that guardado comes. debajo del escaño? Or is my treasure in that money that I have Mira, eso al hidden under final my bed? pondrá de manifiesto si eres un elegido o eres parte de esa gente mezclada que se unió pero no era. That will even put into manifest whether you are or not the chosen. Si de algo no tengo One of the intención chosens. en esta mañana es de hacer dudar a nadie de su Now, elección. I don't Pero want to make anyone doubt of en el nombre del Señor, hazla their firme. election, but you have to walk Sí, hombre, sí. firm. Demuestra que tu corazón está en el Señor y como un día tengas una bifurcación y tengas la disyuntiva de tener que tomar un camino u otro, toma el que toma un elegido y demuéstralo. You have to show and manifest that you are unelected and stand firm. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Mira, estar en el campo y volver a tu casa que te dejaste allí, la mecedora. Y luego aquí, sobre este tema ya hemos predicado otra vez, ¿ves? Aquí el versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Aquí introduce el Señor, en medio de este pasaje, introduce a la mujer de Lot. Verse 32, remember Lot's wife. Y dice, acordaos de ella. Remember her. Vale, Señor, si yo de la mujer de Lot no sé nada. ¿Quién es la mujer de Lot? Now, who is this woman? Yo he leído la Biblia. Mira, ya de paso te voy a decir una cosa, ahora que digo de leer la Biblia. Cuando yo era recién convertido, al poco tiempo, al muy poco tiempo, When I Meses. want to say something before. When I was just converted to the o- Lord, un año, muy poquito tiempo, maybe months or a year had recuerdo passed. que hablaba con mis amigos de la iglesia, los I would creyentes, talk with los de mi my edad, friends in church, y le decía, sí, donde dice el Señor ahí en la palabra, decía, ¿dónde dice eso? and I would say, yeah, the Word of God says this and that, and they would say, where does it say that? En la Biblia, en el Evangelio tal, dice, ¿no lo has leído tú? And I said, but haven't you read it? Y me decían, es que yo la Biblia no la he leído nunca entera, leo así cosas por encima. And they would say to me, no, but I don't read the whole Bible. I just read some parts of it. Y yo a ese tiempo tan tempranito había leído ya el Nuevo Testamento 5 veces completas y el Antiguo Testamento 3. And I had read already 5 times the New Testament and 3 times the Old Testament. Me iba a trabajar desde San Fernando hasta Ciudad Lineal y en el autobús llevaba una Biblia pequeña todos los días. When I went to work and I would read, Me encantaban Bible. las historias de David. I loved the stories of David, Toda la Biblia. all the Bible. El libro de los números, el Levítico, que a alguno le puede parecer tan pesado, toda la Biblia.
Even the book of Numbers would read it. Dios le dijo creo que fue el profeta Ezequiel, come el rollo. El rollo era la God said to escritura donde Ezekiel, antes se eat escribía the la palabra roll, de eat the Dios. scroll. Al principio te puede resultar amargo en el At vientre, first you can think it is bitter, pero después, más tarde te servirá. Y yo ahora doy gracias a Dios por haber leído tanto la palabra de Dios. but I just thank God for having Porque read His word so Eso ahora el much. Señor lo utiliza y lo trae a mi mente, me lo recuerda y me sirve. Y más a la hora de haberme convertido en predicador. And this has been useful to me now that I'm a preacher. ¿Dónde estábamos? Que me pierdo como siempre. ¿Estábamos? Acordaos de la mujer de Lot. Exactamente. ¿Quién es la mujer de Lot? Now we Yo were he in leído la verse Biblia. 32. Remember Lot's Y wife. no dice nada de la mujer de Lot. ¿Cómo se llamaba la mujer de Lot? What's her name? ¿Dónde nació? Where was she born? ¿Cuántos años tenía? How old was she? No hay nada de la mujer de Lot. There's nothing, no information. En el capítulo 19 del Génesis, vamos In atrás un Genesis poco. 19, Nos dan las 2 de la tarde. Alguno cuando vayáis hoy a casa, el pollo se habrá comido ya las patatas, pero vamos a tomar un poquitín de tiempo. Capítulo 19 del Génesis. Lo que hacemos es que acortamos un poco. Dice que los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos se levantó a recibirlos. Mira, Lot era un hombre que vivía en Sodoma, tenía pocas luces. Dios tuvo misericordia de él más por su tío Abraham que por otra cosa. Lot era un arrimado, pero era un protegido gracias a Abraham. Y tenía un cierto sentido, una cierta sensibilidad. Cuando vio a los 2 ángeles que llegaron a Sodoma, él vino y se postró, se inclinó delante de ellos. Protegido por la fe de Abraham. Hay en la iglesia protegidos por la fe de sus padres. there are people in church No. that are protected by the faith of their Son como Lot, fathers, andan viviendo aquí, allá, their parents. paloma entre las palomas, cuervo entre los cuervos, pero ellos no dejan de reconocer que hay algo. Y cuando tienen un problema van y hablan con su abuela o con su madre, porque saben que son mujeres de Dios. Va siendo hora ya de que se acerquen ellos mismos a Dios de una forma definitiva y dejen de aprovecharse de esta cobertura que les da la abuela o la madre. Esto le pasaba a Lot. Andaba ahí, pero él sabía que estos ángeles tal eran de Dios y vino, se inclinó delante de ellos. Les dijo: pasad, os ruego que vengáis a mi casa, os hospedaréis, lavaré vuestros pies, por la mañana os marcharéis y tal. Ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos, pero Job conocía el barrio y cómo estaban las cosas y les porfió para que entrasen en casa, entraron con él. El versículo 4 dice que antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Desde el más joven hasta el más viejo. Mira, esta gente que eran sodomitas, homosexuales, no lo eran los más viejos que se habían envilecido ya en el pecado. Los jóvenes, el más joven de los jóvenes, ya era homosexual. Esto tiene que Even the hablarnos youngest was already a a los homosexual padres. here. This has to speak to the No parents. solamente por el tema de la homosexualidad, porque no existe solamente ese pecado, hay infinidad de pecados. Not just because of homosexuality, because that's not the only sin. ¿Cómo eran estos jóvenes? ¿Cómo eran los viejos? ¿Cómo eran sus The padres? young Eran ones todos. were like the old ones. Debemos ser un ejemplo, un faro
en nuestras casas. We need to be an example. We need to be light in our houses. Porque aquí se cumple también la palabra, tal como sea el tronco, así serán también las ramas. Because the word of God is also fulfilled where it says, as the tree Pero is, the branches are. Si tus hijos no ven en ti una seriedad con respecto a las cosas del Señor, But if your children do not see that you're serious about the Lord, ellos tienen una mente crítica y son muy perspicaces. Mi padre habla de esto, pero luego él se va al fútbol. they know so much. They say, my father talks about this, but he prefers to go to football. Tenemos una responsabilidad. We have a responsibility. A veces he comentado que antes de venir a la iglesia estoy allí 2 horas por la mañana ultimando y preparando las cosas allí sobre la mesa del comedor. Before we come to church every Sunday, I'm Y os he, normally at the table preparing. os he contado que a veces en casa ha habido circunstancias de todo tipo. And sometimes in my house there's been circumstances that have been Ha rough. habido problemas serios, Serious problems. problemas que han pesado sobre mi corazón. Things that have been very heavy in my heart. Cuestiones sobre mis hijos, cuestiones económicas. About my children, economical Pero situations. por la gracia de Dios he permanecido firme y fiel. But by the grace of God, I have stood firm and faithful. Y el problema de los hijos han ido solucionándose. And the problem of my Puedo children dar has been testimonio. solving. Y algunos todavía no itself. se han solucionado, pero te aseguro que si somos fieles, se And solucionarán. some have not yet been solved, but if we're faithful, they will be Sé solved. fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Be faithful unto the end, and I will give you the crown of life. Retén lo que tienes, dice la Keep what you palabra, have, says para the que word. ninguno tome tu corona. That nobody takes away No your seas crown. débil, Don't be weak. no juegues. Don't play. Tómate en serio games. las cosas del Señor. Take the things of God Cree seriously. con todo tu corazón en el Señor Jesucristo Believe in the Lord Jesus with all your y heart, serás salvo tú and you y toda tu casa. and your house will be Es saved. palabra de Dios. Es palabra de This Dios. is the word of God. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Jesus said, heaven and earth will pass, but not my words. Su palabra indefectiblemente se cumplirá. His word will be fulfilled. Toma ánimo en el nombre del Be Señor. encouraged. O para ser más exacto, como decía muy bien Dani en esta mañana, pídele al Espíritu Santo que te llene de ánimo. Or ask the Holy Spirit to fill Santo you with Espíritu de encouragement. Dios, Holy lléname Spirit de of tu God, gozo. fill me with your joy. Lléname de certidumbre para que se marche esta apatía. Fill me with certainty. Lléname de propósito. Fill me with purpose. Lléname de alegría. Fill me with Bendito sea tu happiness. nombre. Lléname, Santo Espíritu de Dios. Fill me, Holy Spirit. Para que no haya en mí ninguna apariencia de falta de propósito, That falta there de may vida. not be in me an appearance of lack of purpose or of encouragement or anything. Bueno, ya sabéis toda esta historia, cómo estos varones le pidieron a Lot que sacase a los ángeles que habían venido a su casa para que les conocieran. Ya sabéis esta palabra, su significado. Cuando Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí, dice aquí el versículo 6. Como que no quería Lot que los ángeles escuchasen la conversación que iba a tener con esta gente en la calle. Cerró así despacito la puerta. Como que tenía cierta amistad con ellos. ¿Ves? Esto no puede ser así. Con los ángeles aquí dentro, toda esta la parafernalia, no, quedaos dentro, yo, ta. Y con los cierras allí y con los otros fuera. ¿Qué les dice a los otros fuera? Cerró la puerta tras sí y el versículo 7 dice, y dijo, os ruego, hermanos míos, ¿cómo? ¿Cómo? He said, I beg of you, my brothers. That's in verse 7. Brothers, sí. Hey, brothers, no les hagáis maldad a esto, güey. Tenía con ellos. Por el amor de Dios, hermanos. No se puede llamar hermano a cualquiera. You cannot call my brother Pablo dice sin pelos en la just lengua, anybody. todo el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. Wow, qué Jesus fuerte. said, anybody that says, or Peter said, Paul, sorry, anybody that doesn't call Jesus El Lord apóstol Juan is dice, cursed. todo aquel que no reconozca que Jesucristo ha venido en carne, esto quiere decir que no reconozca que el verbo eterno de Dios, o sea, que aquel que era Dios, se ha encarnado, Anyone who doesn't recognize Jesus as the Word of God made flesh, dice, el que no diga esto,
Whoever No le doesn't say recibáis en this, casa. don't receive him at home. Hay por ahí una doctrina arriana, los tenemos aquí al lado, a un paso sin ir más lejos, que dicen que Jesucristo no es el verbo eterno de Dios, que no es Dios, con Dios Padre desde el principio, sino que es una creación de Dios, algo por debajo de Dios. There's a belief, and the church next to us believes this, that they Y- say that Jesus is not God Y el made apóstol flesh. Juan dice en una de sus epístolas, no les digáis bienvenidos, And we're told not to say welcome. no les digáis como Lot a esta gente, hermanos. Don't call them brothers like, Si no like tiene Lot la said. sangre de mi padre, ¿cómo va a ser mi hermano? If we don't share the same blood, how can he be my brother? No sé si se lleva mucho esto ahora de ser tan exclusivo. No os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas, horrible, horrible, horrible. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera. Horrible, horrible. Versículo 9. Ellos respondieron, quita allá. ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? ¿Te suena eso? No nos juzgues. See, doesn't this ring the bell? People say, don't judge me. Esta forma de vida es una opción tan válida como la tuya. This ¿Quién eres tú option in para life is juzgarme as a mí? valid as your option. Who are you to judge? Ha venido este varón que ha llegado aquí más tarde, nos va a juzgar a nosotros, nos va a decir a nosotros lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede y lo que no se puede. No sé si sabéis que hay iglesias que están casando a los homosexuales, You know that there are churches that are marrying homosexuals, que están admitiendo toda esta nueva ideología de género, toda esta locura, que accepting esto all this ideology la of mayor locura gender que and jamás ha conocido this la madness. humanidad. Esto es inimaginable. It's Mira, unthinkable. le están quitando a Dios la criatura de sus manos. It's like stealing God's creation from Dios His hand. creó God todas las created cosas, all things, cosas preciosas, beautiful things, pero la corona de su but the creación crown of His of creation es el hombre is man, y la mujer. the woman. Fueron hechos a semejanza They de were Dios. made in His image. Ahora estos con esta ideología vienen a robarle a Dios la corona de su And they're trying creación. to steal His crown. Y dicen, no hay hombre, And they say, there is ni no hay man, mujer, there is no woman. hay según tú te sientas. It's whatever you feel like. Una cosa por la mañana y otra por la tarde. Mira, vienen tan organizados, And they're so well organized con legislaciones por todo el mundo y con tanta fuerza que yo no sé muy bien hasta dónde llegarán. with laws in the world that I don't know how far they will go. Yo he perdido toda esperanza de pararles yo con mi propia fuerza. I know that I cannot stop Pero yo them. te digo, la Biblia dice que el But the clamor, Bible says that the el cry clamor de lo que se estaba haciendo en Sodoma y en of that Gomorra wickedness subió delante de Dios. came up to heaven. No dice que los pastores del mundo se reunieron para orar para que Dios castigase a Sodoma. No, no, no. It doesn't say that the pastors got together and were praying against what was happening. El mismo clamor de lo que se estaba cociendo en Sodoma subió delante de It Dios. says that what was happening Y Dios was envió so fuego loud del that cielo it came to have, it came, y los destruyó a todos. Yo siempre God digo, went and destroyed them all. irán hasta donde Dios quiera que vayan. Porque nada acontece que no esté de la mano del Señor. Él tiene sus planes establecidos, pero Dios los parará. God will stop them, I'm sure. Bueno, 5 minutos más. Es que me ha quedado hoy muy poco tiempo. Bueno, la culpa a la alcaldía y a la policía local que han cortado para que pasen ahí 4 ciclistas o lo que sea. Bueno, dice que los ángeles le tomaron y dijeron, ven para adentro. Ven para adentro, deja de hacer tratos con esta gente que estás ahí chapuceando con ellos. Pasa para acá, que nosotros les vamos a tratar conforme a lo que Dios ha establecido. Y los dejaron ciegos, a todos ciegos. Y ellos aún ciegos, que se daban cuenta que esta gente que los había dejado ciegos eran algo especial, tenían un poder, Sí, and eran algo de Dios.
the angels struck all the men and they were all left blind. And these people, even knowing this, Y aún sabiendo que esta ceguera era un juicio de Dios sobre sus conductas, and that it was a judgment of God upon them, dice la Biblia que se esforzaban buscando la puerta, o sea que todavía continuaban buscando la puerta, R que R. it says all of them, from youth to the old men, were trying to grope to find the door. ¿Recuerdas el eslogan famoso de hace años? No cambies tu vida por el SIDA. R que R. Tremendo esto. El Apocalipsis también dice que a pesar de los juicios tremendos de Dios que caerán sobre el mundo, ellos seguirán blasfemando el nombre de In Dios. Revelation, we hear that even though there will be great judgment, people will continue doing what they want to do. Bueno. El versículo 12 dice que dijeron los varones a Lot. Mira, le hicieron una lista aquí a Dios, a Lot, como cuando hacemos una lista para ir a la compra. Estos ángeles le hicieron una lista a Dios, a Lot. Les dijo, a ver, Lot, yernos, hijos, hijas, And the angel said to Lot, tell us who your todo lo que daughters, tienes en esta ciudad, sons-in-law, sácalo de este lugar, wife, sácalo. bring them all out of this place. Sácalo, porque nosotros hemos venido con una misión a estas ciudades. Bring them out of this place. Hemos venido con una Because misión we de have a parte de mission Dios y es para God. destruirlas. And it's to destroy the city. Así que todo lo que tengas aquí tuyo, So sácalo. everything that is yours, bring it out. Yo considero mío todo lo que de una forma u otra se acerca a mí. Por supuesto, mi esposa, mis I hijos, consider mine, my wife, my children, mis nueras, mis yernos, daughters-in-law, sons-in-law, mis nietos. grandchildren. Y alguien más que de una forma u otra esté por ahí cercano, yo enseguida ya lo considero mi familia. And Mi people casa. that are very near me, I consider them my family, my Dios home. le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa God said en to el Noah, arca. you and all your house come into the ark. No todos son delante de Dios lo justo que debieran, Not all are as righteous as they should be, pero a ti te he visto justo but en God medio said, de I esta have seen generación you perversa. righteous in this Por generation. tanto, entra tú So you y te voy a dar también a toda tu and casa. all your house go in the ark. Esta es mi fe. This is my faith. Ya sé que habría teólogos dispuestos a derrumbarla con 1000 argumentos, pero esta seguirá siendo mi fe. I know many Bendito sea el nombre theologians del will Señor. fight against this, Y but ya, this is my faith. por último, este versículo al cual queríamos llegar. Los ángeles le dijeron, escapar por vuestra vida, no miréis atrás. El versículo 17 dice eso. Escapa por tu vida, no mires Verse atrás. 17, No escape for mires your atrás. life. Do No not mires look atrás. behind. No bajes a por el maletín. Don't go for No don't go in the house vuelvas for del the campo a briefcase. coger algo de tu casa. Don't go back to your house Que to se get vea something. bien clara tu elección. Que tú estás esperando el regreso de Jesucristo nuestro Señor. May we all know that you're waiting for Y the coming cuando back tú of Jesus. le veas aparecer, tu corazón saltará de gozo y dirá, por fin el día de mi redención. And when you see him appear, you will say, finally the day of Aquello redemption en has lo cual come. mi corazón ha estado durante tantos años, por fin ya está aquí. What my heart has longed for so many years is here already. Maletín para... Mira, hermano mío, el Señor vendrá. The Lord will El come Señor again. vendrá. The Lord is coming. Leía algo esta semana pasada acerca de Constantino cuando hizo el cristianismo religión del Imperio Romano. I read something about Constantine when he declared Christianity to be the state Estos religion. pobres cristianos perseguidos por tantos otros emperadores, echados a los leones, All prendidos como these antorchas. Christians that had been Cuando- persecuted. Cuando por fin Constantino vino y los defendió When Constantine y les came and levantó defended templos them and y les dio dinero temples were raised y and apoyó money el was cristianismo como religión del collected Estado, and algunos dijeron, esta es la obra de Dios. Y yo lo entiendo, many pobrecitos, people thought this is the work of God después de tanta persecución. after so much persecution.
Pero algunos dijeron, no, esto no está bien. But some people say, oh, this is not Porque correct. aquí ya están entrando obispos tratando de ocupar un puesto porque Because there are el bishops emperador trying to los paga occupy bien y a aquí ya post. está viendo. Because they're well paid and so many things are coming Y in. mira, se amoldaron tanto a este mundo, And al they nuevo mundo, conformed so much to the world. su corazón se apegó tanto a los maletines del emperador And their hearts que se olvidaron de que el Señor regresaría. were so much in those briefcases that they forgot that Jesus was coming back. Es que se está también aquí. Because we like being here. Pero eso es serio, es verdad. Se perdió en la iglesia la predicación que en un primer tiempo había sido tan viva acerca de la venida del Señor. And the preaching of the coming of the Lord was lost. Pero el Señor vendrá. But the Lord is coming. El Señor dijo, vendré otra vez The Lord said, I will come again. y os tomaré a mí mismo And I will take you to para que myself, allí donde yo estoy, so that there where I am, vosotros también estéis. you may also Mira, be. yo quiero estar allí. I want to be Yo there. quiero que Él venga. I want Que him to venga. come back. Bendito sea el nombre I del want Señor. him Que to come venga. back. Mi pastor tenía un póster en su pared pinchado y era un muchachito del África con estos que vemos a veces con las costillas tan marcadas, My delgadito. pastor used to have a picture of Gente pasando hambre, pasando miseria. a starving Un boy. mundo tan corrompido, tan full of desequilibrado, misery- tan avaricioso y tan malo. Y tenía un texto en ese póster que decía, ¿hasta cuándo, And Señor? there was a text that said, how long, Lord? Es bueno que haya esa oración en nuestro corazón. That prayer should be in Ven, our hearts. Señor Come, Jesús, Lord ¿hasta Jesus. cuándo no How vendrás? long? No me hace ninguna ilusión que mis nietos vivan en este mundo que se está preparando. Me da igual si tienen un buen oficio, una buena carrera y ganan. A mí no me hace ilusión. I don't Es care un for my mundo grandchildren terrible. living in this world. Ahora cuando venga el Señor. But when the Lord comes, Cuando venga el Señor. La Biblia dice que Él quitará the Bible says that el He pecado will de la remove tierra sin from the en un earth día. in one day. Bendito sea Dios. A veces dice la gente que viene de Sudamérica, me parece mentira que pueda pasear por los parques sin que no te salga nadie a quitarte el reloj. Some people come from other countries and say Sí, that aquí it's también hay very maldad safe y here in hacen cosas Spain. peores que quitarte el reloj. Pero cuando el Señor venga, When the Lord comes, nadie te quitará el reloj. nobody will steal from Nadie you. te pegará. No one will beat you. No tendrás temor de que alguien asalte a tu hijo. O a tu You won't be hija. afraid. Bendito sea el nombre del Señor, por favor. La tierra, las naciones cuando han tenido regímenes totalitarios, malos, han asesinado a la población, han oprimido a la población. The governments have oppressed and Está murdered ahí. the population. Cuando ha habido regímenes más moderados, más nobles, a la población le ha ido mejor, han vivido bien. Population has lived better with Pero de cualquier manera, pan para hoy y other- hambre para mañana. Pero cuando el Señor venga, but when the Lord comes, bendito sea el nombre del Señor. Vendrá. and He will come, Vendrá. Será un día donde ya los grandes de la tierra no serán el de Norteamérica, ni el de Rusia, ni el de Brasil. El grande de la tierra será el Rey de Reyes y Señor de señores. The great Bendito one sea of su the nombre. will be Hermano the mío, Lord despierta. of Esto Lord, es King of Kings. una realidad que And vendrá. this is a reality. He is coming back. Es su palabra. It is His word. Mi palabra no pasará, dijo él. Él My vendrá. words will not pass away. Rasgará los cielos de una forma que nos The es casi skies inimaginable y vendrá. Allí en Hebreos lo dice claramente. Aparecerá por segunda vez, He will come sin second relación time. alguna con el pecado. Aquello ya fue otra cosa. with no relation to sin. That Dice que already has aparecerá been finished. para salvar a los que le esperan. And it says He will come to save those who ¿Le wait esperas for tú? Him. Do you wait for Him? Dios te bendiga. Deseo God que Dios bless te you. bendiga. Que no te falte de nada. May you not Que don't tengas lack tú, anything. que Él provea dinerito para ti para que puedas pagar la calefacción este invierno. May you have money Y- to pay for the Y alguna cosilla heating más. this winter. Además estoy and more completamente things. seguro que lo hará. And I know that He will do Pablo this. dice, teniendo sustento y abrigo, Paul says, having estad conformes con esto. Pero what we siempre need digo to live que for, el let's Señor be nos da happy. algo más But que God gives us sustento even y more. abrigo. Bien, pero que tu corazón esté siempre desprendido. But may our hearts be just La frase
May our de hearts Jesús. let go of Acordaos de these la mujer de things. Lot. ¿Qué And hizo la Jesus mujer says, de Lot? remember the wife of Lot. Mirar atrás. What did she do? What did she do? She looked back. ¿Cómo esto que en lugar de poner el corazón en el Cristo que viene, se acuerdan de lo que tienen en casa y bajan Instead de la of looking azotea a at Christ cogerlo? that Esto es is lo que hizo la coming, mujer de Lot. She looked back. Por eso introduce esta frase justo en ese pasaje. That's why Jesus Acordaos de la mujer de Lot, pues esto fue refers to justo lo her. que hizo. Remember Lot's En wife. lugar de recibirme, decir, bendito sea tu nombre, ya estabas tardando. No, miró atrás. Instead of receiving him, she looked back. Que el Espíritu Santo con su bisturí de gracia haga este corte en nuestro corazón. May the Holy Spirit Y sepamos vivir en esta tierra. help us, Mira que cause us to live in this world. allí en ese mismo lugar donde Pablo dice que teniendo sustento y abrigo, creo que es ahí, estemos contentos con eso. O es en otro pasaje donde habla de, no recuerdo, de cualquier manera vosotros sabéis que la Escritura dice que Dios nos da todas las cosas Remember that abundancia. God says that he gives us all things abundantly, para que las disfrutemos, that we may enjoy. pero que nuestro But corazón may our heart esté siempre donde tiene que estar. be always where it should be. Bueno, esto, entre otras cosas, nos hará felices. And this will cause us to be happy. Nos hará felices, sí, Señor. For sure, it will cause us to No be sé por qué happy. tenía bastante más, pero no puedo hacer las cosas tan largas. No sé cuándo me voy a acostumbrar a no tener que disculparme con los guardias y estas cosas. Bueno, es la ración de la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Sí, que nos están dando mucha vuelta y mucha guerra aquí, que parece que es que hemos venido para quedarnos para siempre. Y como hemos venido para quedarnos y después no hay más, o al menos prácticamente nadie lo predica, pues hay que sacarle partido a esto y ser ricos y ganar dinero y no sé qué y tal. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Esa actitud del corazón que es dada por el Espíritu Santo, la bautizará el Espíritu Santo. En cualquier otra actitud que el corazón tome, el Espíritu Santo se retirará. Estarás lleno de lógica en tu cabeza acerca de ciertas cosas, pero sin el Espíritu en tu corazón. Se apartará. Pero si seguimos estas pautas que el Señor nos da, el Espíritu Santo, como decía Daniel muy bien, nos dará propósito. Muchas veces tenemos apatía, falta de propósito, falta de alegría, falta de ilusión, no sabemos, sencillamente porque hemos tomado el camino equivocado, inconscientemente, o a veces bastante conscientemente, hemos buscado el maletín u otra. Es que, ¿cómo va a haber propósito ahí? ¿Cómo va a haber ilusión? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, y animaros a todos, daros las gracias a los que estáis aquí en esta mañana y animar a los que faltan a hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. Sois elegidos sin duda, nadie dude de eso, que no haya ningún diablo que os haga dudar de eso, pero demostrarlo, bendito sea el nombre del Señor. Yo soy elegido de Dios, yo soy hijo de Dios, por eso estoy los domingos allí para adorarle. Por eso estoy allí. ¿Qué más da si es para el Señor? Si haces eso en tu empresa vas a durar hasta el lunes. Vamos a ponernos en pie. Damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea, sí, Señor. Padre, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios. Te damos las gracias y te alabamos y te bendecimos. A ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo. Bendita Trinidad, un solo Dios manifestado en tres personas. Bendito sea tu nombre. En tiempos, Señor, de abundancia y en tiempos de necesidad te bendecimos y te adoramos. En tiempos de persecución y en tiempos de paz te bendecimos y te adoramos. Bendito sea tu nombre. Porque estas cosas nos afectan hasta cierto punto solamente, puesto que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro corazón está en ti y tu Espíritu Santo se encarga siempre de fortalecernos.
solamente fortalecernos, sino llevarnos incluso más arriba, Señor, a vivir continuamente en la meseta de Canaán, llenos de propósito, llenos de ánimo, llenos de fuerza, llenos de alegría, de gozo. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Este ha de ser y este es tu pueblo por siempre. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, buena hora tenemos hoy para terminar, las 2:25. Bueno, ya sabéis que la culpa es del ayuntamiento. Que tengáis buena tarde del domingo, el Señor os bendiga.